El año pasado comencé la carrera de Derecho en Los Ángeles. Nunca había vivido en una ciudad grande antes y estaba realmente emocionada de estar en una ciudad enorme con más de 4 millones de personas. Desde pequeña siempre supe que tenía una media hermana en Los Ángeles, pero mis padres tenían una extraña ira hacia ella que siempre hacía que pareciera un tema tabú. Por supuesto, la había buscado en las redes sociales y sabía cómo era, pero eso era todo. Nunca nos habíamos conocido en persona y ella nunca fue muy activa en las redes sociales, así que no había mucho que pudiera hacer. Un día, de la nada, durante mi primer año en la facultad de Derecho, recibí una solicitud de amistad en Facebook de mi hermana. Su perfil parecía legítimo, tenía amigos en Facebook y su foto de perfil se parecía a ella. De repente me envió un mensaje invitándome a una pequeña cena en el parque con sus amigos, y pensé que finalmente íbamos a conocernos por primera vez. Estaba muy emocionada con la idea, pero también me causaba mucha ansiedad ya que pensaba que sería lindo conocernos, conectar la una con la otra y convertirnos en mejores amigas para toda la vida. Pero, por otra parte pensaba, ¿qué pasaría si terminábamos llorando como si estuviéramos en una escena dramática de una película? ¿Qué pasaría si intentara hablar con ella, pero no conectara conmigo y comenzara a mostrar una mala actitud conmigo? O peor aún, ¿qué pasaría si todo iba bien hasta que tuviéramos algún tipo de desacuerdo, que alguna dijera algo hiriente y luego las dos nos pusiéramos a llorar frente a todos? Sinceramente, si me hubiera sugerido quedar en una pequeña y acogedora pastelería para comprar postres, habría ido. Pero ir a un parque con personas desconocidas no me parecía bien. Pensé que era un momento tan precioso e íntimo que no quería pasarlo delante de todas esas otras personas. No me atreví a ir. No quería arriesgarme a tener un ataque de nervios delante de desconocidos. Me preocupaba que todo se pusiera feo. Además, tengo que aclarar que yo era nueva en Los Ángeles, y todavía lo soy, y no tenía ni idea de qué partes de la ciudad eran peligrosas y debía evitar por la noche. Unas semanas después, busqué en Google ese parque solo para ver cómo era, ya que pensé que podríamos encontrarnos allí, solo ella y yo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal. No diré el nombre del parque, pero cualquiera que haya vivido en Los Ángeles durante mucho tiempo te dirá que no es un lugar seguro para que las chicas celebren una cena por la noche. La zona que rodea ese parque tiene índices de violencia muy altos y está controlada por pandillas. Incluso las personas que hacen negocios ilegales en ese parque se ven obligados a pagar un impuesto a la pandilla a cambio de que les dejen en paz. Tras descubrir eso me preocupé, a la vez que me dio mucha curiosidad saber por qué mi hermana quería que nos viéramos allí. Y de hecho traté de comunicarme con ella, pero dejó de contestar a mis mensajes. En ese momento, ella era estudiante universitaria en una universidad local y yo tenía una amiga que iba a su universidad, así que le pedí a mi amiga que hablara con ella en el campus y le preguntara si le gustaría reunirse conmigo algún día. Cuando mi amiga lo hizo, mi hermana aceptó y las tres nos reunimos en la casa de mi amiga. Fue genial conocerla por fin. Nos llevamos muy bien y mi amiga también estaba muy contenta de habernos reunido y haber hecho algo así por nosotras. Por lo general, las tres nos divertimos mucho. No rompimos a llorar, pero soltamos algunas lágrimas. Cenamos, vimos una película y pasamos la noche en casa de mi amiga. En cierto punto le pregunté a mi hermana sobre la conversación que habíamos tenido en Facebook de reunirnos en ese parque, pero ella contestó algo que me dejó helada. Me dijo que no había usado Facebook desde la secundaria, y en ese momento nos dimos cuenta que alguien le había robado la cuenta y se había estado haciendo pasar por ella. Le dije que denunciara la cuenta, pero nos fijamos que ya habían eliminado la cuenta para que no nos descubrieran, pero ya era demasiado tarde. No tengo ni idea de cuál era la razón por la que habían hecho esto, pero lo que sí sé es que alguien, que probablemente me conocía y conocía mi vida, se hizo pasar por mi hermana. Sabía que yo estaba en la ciudad y literalmente intentaron llevarme a una de las zonas más peligrosas de Los Ángeles por la noche. No tengo idea de cuáles eran sus motivos, ni siquiera sé si quiero averiguarlo. Reencontrarme con mi hermana después de todos esos años fue algo hermoso, pero todo el contexto fue aterrador. Estaba viendo un vídeo de YouTube donde alguien contaba historias de encuentros extraños con propietarios o en albergues y me recordó algo que me pasó hace unos meses cuando decidí quedarme en un Airbnb, así que he decidido contarlo. Antes de empezar me gustaría advertir que puede que esta historia no sea tan aterradora como otras historias en este subreddit, pero gracias a ver estos vídeos me volví paranoica y debido a ello, cuando me ocurrió lo que estoy a punto de contar, es por lo que decidí abandonar el Airbnb en lugar de arriesgarme a ser víctima de una historia de crimen real. Como dije, esto sucedió hace un año.
si mal no recuerdo, en enero o en febrero de 2024. Estaba visitando a mi familia en el sur de Francia y no quería quedarme en su casa aunque me lo ofrecieran, por razones personales que no compartiré aquí. Hay que tener en cuenta que los visito con bastante frecuencia y, por lo general, siempre a último momento, por lo que nunca reservo en el mismo lugar. Normalmente reservo habitaciones de hotel que suelen ser más caras, pero es mejor para mí, ya que no me gusta socializar con nadie. Incluso cuando reservo Airbnbs, siempre busco departamentos o estudios y no una habitación en un departamento o casa donde viven otras personas, ya que quiero estar sola, por lo que esto es un criterio importante para mí. En esta ocasión, reservé un Airbnb a poca distancia de donde se alojaban los miembros de mi familia, y, en teoría, parecía muy bonito. Creo que se comercializaba como una casa o un apartamento en la planta baja con acceso a un patio y un jardín. Probablemente era una de las opciones más económicas. No lo recuerdo con seguridad, pero yo no iba allí por placer ni planeaba estar en un lugar ultra bonito para mí. Básicamente quiero decir que no necesitaba algo lujoso. Solo quería algo que me ofreciera comodidad y no pagar de más. No había muchas reseñas, pero las pocas que había eran bastante positivas. Entonces me dirigí a este lugar con mi maleta y esperé frente a la casa. Me puse en contacto con el propietario, que tenía que darme las llaves, pero llegaba tarde. Estuve al menos una hora esperando fuera, tratando de ser paciente, y eso me hizo darme cuenta de que al menos el barrio era bastante agradable y parecía seguro, incluso si tenía que caminar por zonas un poco oscuras y peligrosas para llegar allí desde donde se alojaban mis familiares. Tras un rato el propietario finalmente llegó. Parecía un buen hombre y se disculpó profundamente diciendo que estaba en otra ciudad visitando a su primo o amigos, y el tiempo se le había echado encima. Sin embargo, la primera señal de alarma llegó cuando me dijo que habían estado bebiendo y no esperaron a que se les bajara la borrachera, por lo que condujo en la autopista en su motocicleta mientras aún estaba chispado y borracho. Mientras me contaba esto, se detuvo en seco y me pidió, medio en broma, que no pusiera eso en mi reseña. Me puse un poco seria y le dije que no debería haber conducido después de beber, pero me dijo que lo hizo porque no quería hacerme esperar más. Tras eso le afirmé que no lo diría en mi reseña. Sin embargo, sí lo hice, pero no quería empezar con el pie izquierdo con el propietario, así que le mentí. A pesar de esto, como he dicho, el tipo era agradable y parecía confiable, muy hablador y abierto a socializar. Sin embargo, me puse feliz cuando por fin entramos al apartamento y pude dejar mis cosas. La segunda señal de alarma apareció cuando me dijo que me estaba alojando en un apartamento pequeño adyacente a una casa más grande y que la casa grande es donde él vivía, pero que no debía preocuparme porque yo tendría mi propio espacio, mi propia habitación, mi propio baño y mi propia cocina. Sinceramente esto no me gustó demasiado, pero luego pensé que podría estar bien porque me sentía menos cómoda estando sola en un apartamento en la planta baja, sabiendo que cualquiera podía entrar al patio y acceder a la puerta principal. Repito que soy algo paranoica. Además, saber que el propietario, que entre comillas era alguien que conocía, estaría cerca en caso de que pasara algo, me daba cierta sensación de seguridad. Sin embargo, estaba muy equivocada. Tras eso, el propietario me mostró los alrededores, y todo parecía estar bien aunque era bastante antiguo. Pero como dije, no estaba buscando una estadía de lujo. La parte donde me quedaría estaba en un nivel más bajo que el nivel de la calle. No exactamente como un sótano, porque tenía acceso a un jardín, pero era necesario bajar una serie de escaleras afuera y entrar al departamento a través del patio trasero. Esto era más notorio, principalmente cuando estaba en el dormitorio, ya que a través de la ventana veía como claramente estaba en un nivel más bajo. La siguiente señal de alarma apareció cuando me mostró una puerta cerca del dormitorio, la cual conectaba directamente mi parte de la casa con la suya. Sinceramente me esperaba algo así cuando me dijo que me alojaría en una parte adyacente a su casa, pero pensaba que para ello al menos tendría que cruzar el patio o acceder por la puerta principal para ingresar a mi parte de la casa. Me dijo que esta puerta estaba cerrada y que iba a permanecer cerrada y que no la intentara abrir ya que no iba a conducir a ningún lado, al menos para mí. Tras eso charlamos durante un rato más, demasiado tiempo para mi gusto porque estaba cansada y también molesta con el propietario por haberse retrasado antes, y no tenía ganas de socializar. Luego me dio su número de teléfono porque según él, la función de chat de Airbnb no era muy buena, y era más fácil usar WhatsApp, y finalmente se fue. Empecé a acomodarme, abrí mi maleta, me cambié y fui a visitar a mi familia. Y luego, cuando volví al lugar, decidí darme una ducha. Sin embargo, antes de darme la ducha, ocurrió algo que me dejó atónita. Y recuerdo bien que fue antes de la ducha porque luego cerré la puerta del baño con llave, cosa que nunca hago cuando sé que estoy sola. Lo que ocurrió fue que estaba sentada en la cama
cuando de repente escuché que alguien tocó a la puerta y dijo mi nombre. Inmediatamente, 2 segundos después, antes de siquiera tener la oportunidad de responder o incluso entender de dónde venía el ruido, escuché cómo giraban una llave en la cerradura y se abría la puerta. Como habréis adivinado, la puerta que se abrió era la que comunicaba mi lado de la casa con la del propietario. Tras eso, el tipo entró y me dijo que había perdido su teléfono y venía a ver si lo había dejado abajo. Me quedé algo sorprendida, probablemente porque si hubiera llegado 10 minutos después, seguramente estaría desnuda, lista para tomar una ducha, o tal vez caminando con una toalla, ya que supuestamente estaba sola. Sé que puede sonar como si fuera una cobarde, pero hay que tener en cuenta que soy una mujer relativamente joven, sola en una casa con un hombre de unos 40 o 45 años que tenía el control sobre cuándo podía entrar en mi habitación en cualquier momento. Aún así, me mantuve educada e intenté decirle que no había visto su teléfono. Me habría dado cuenta ya que literalmente no había nada excepto mi maleta abierta en un sofá en el dormitorio. Aún así, entró en la habitación. Se puso a hablar mucho y muy rápido mientras yo estaba sentada allí. Luego se puso a mirar el apartamento para ver si encontraba su teléfono, pero no lo hizo. Y finalmente se disculpó y se fue. En ese momento realmente me planteé si debería quedarme en el lugar o no, ya que solo te devuelven el dinero si cancelas con 2 noches de anticipación. En ese momento, realmente necesitaba tomar una ducha, pero me preguntaba si debía hacerlo. Intenté ver si había habitaciones de hotel disponibles, pero ya era demasiado tarde, así que no tenía muchas opciones. Finalmente decidí tomar una ducha rápida. Luego volví al dormitorio, me vestí lo más rápido que pude y me senté a pensar. Tras pensarlo, decidí que me quedaría allí a pasar la noche y que probablemente por la mañana estaría menos paranoica. Entonces fue cuando me fijé en las sillas del dormitorio. Había 2 y una de ellas tenía cuerdas atadas alrededor del apoyabrazos. La silla estaba en un buen estado y las cuerdas definitivamente no estaban ahí para mantener los apoyabrazos fijados a la silla. Además, las cuerdas estaban sueltas. Hasta el día de hoy no tengo ni idea de por qué estaban allí. Continué pensando si debía dormir ahí sola por la noche y tratar de usar una silla para bloquear la manija de la puerta del dormitorio, como en las películas. Pero chicos, esto solo funciona en las películas. Lo intenté con ambas sillas tratando de apilarlas. Incluso traté de usar las cuerdas de una manera u otra, pero la manija aún podía bajar lo suficiente para abrir la puerta fácilmente. Pensé que si las dejaba frente a la puerta, al menos podría escuchar si alguien intentaba abrir, pero la puerta se abría hacia el otro lado, y me di cuenta de que no sabría qué hacer ni cómo reaccionar en caso de que eso pasara. Repito que soy una paranoica y todo me da ansiedad, y viviendo sola, en el extranjero, mi lema es nunca jamás tomar riesgos por mi propia seguridad, ya que normalmente soy la única que puede salvarse, así que mejor evitar cualquier situación complicada. No significa que nunca salga, pero no me emborracharía cerca de gente en la que no confío, y tomaría un taxi si me siento insegura yendo a casa sola después de medianoche. Ahora vivo en una ciudad que es bastante segura, pero he tenido demasiados encuentros malos, desafortunadamente nada inusual para la mayoría de las mujeres, como para no tener cuidado. Así que desde un punto de vista externo, esta es una historia sobre alguien que reserva un Airbnb con buenas críticas, con un propietario agradable y amigable que es demasiado abierto porque le gusta conocer gente, y las cuerdas son solo un simple detalle, pero para mí yo ansioso y paranoico es la premisa de una historia de terror o un thriller donde le gritas a la víctima estúpida y crédula que se vaya lo antes posible antes de que el tipo regrese. Finalmente decidí llamar a mi hermano, quien vino a recogerme alrededor de la medianoche para llevarme a pasar el resto de mi estadía en su casa. Esto es algo de lo que realmente quiero hablar para asegurarme de que todos sean cautelosos y mantenga la calma en todo momento. Para dar un poco de contexto, viví en medio de la nada en Canadá. Era una ciudad antigua que tenía bastantes edificios abandonados debido a la ausencia de residentes. Muchos amigos y yo estábamos cansados de la falta de opciones de entretenimiento para nosotros, así que lo que hicimos fue explorar estos edificios abandonados. Antes de la experiencia de la que voy a hablar, nunca nos había pasado nada demasiado extraño. De vez en cuando veíamos un poco de sangre seca o veíamos un pentagrama en el suelo de alguien que había estado en la casa anteriormente, pero nada demasiado grave, hasta la última vez que fui a explorar edificios abandonados. Cuando era más joven, solía ir a una guardería que era también un hospital psiquiátrico. Sé que es una combinación extraña, cerró por la falta de pacientes y de niños en la guardería. Decidí volver allí con mis amigos hace unos años. En el momento que esto sucedió, yo tenía 15 años y la mayoría de mis amigos tenían la misma edad.
Cuando llegamos todo era bastante típico. Había niebla, estaba bastante oscuro y llovía un poco. Nos dirigimos a la puerta principal, pero como estaba cerrada con candado, decidimos ayudarnos a saltarla y en el proceso hicimos mucho ruido. Todo estaba normal e incluso nos reímos durante todo el rato, sin sospechar lo que estaba por venir. Cuando estábamos arriba miramos alrededor del pequeño parque de juegos con linternas que llevábamos encima. Incluso con nuestras linternas algo potentes, nuestra visibilidad era bastante limitada. Después decidimos entrar en el edificio en ruinas. El vidrio y la tierra crujían bajo nuestros pies cuando entramos en la sección de guardería del complejo. Todavía había viejos legos, virutas de madera de muebles anteriores, muñecas viejas y juguetes desgarrados esparcidos por todas partes. Cuanto más caminábamos y nos adentrábamos alrededor de la sección de guardería, nos íbamos volviendo más silenciosos, hasta que lo único que podíamos escuchar era el crujido de la tierra bajo nuestros pies. Encontré algunos crayones en un recipiente de plástico en la esquina de la habitación y fui a recogerlos cuando, de repente, escuchamos un fuerte estruendo que provenía de detrás de una puerta de metal que conducía a la parte del edificio que correspondía al pabellón psiquiátrico. Mis amigos y yo nos miramos. En total éramos un grupo de 5, la mayoría de ellos muy atrevidos y arrogantes. Todos nos miramos cuando mi amigo Brian sugirió que fuéramos a ver de dónde provenía el sonido. Personalmente no me gustaba mucho la idea, pero con mi grupo de amigos no había forma de que nadie se negara a algo así. Todos nos amontonamos en la puerta y la abrimos. Estaba oxidada y nos costó abrirla. A medida que entrábamos, el olor metálico y el olor a humedad se hicieron más fuertes, con un toque de algo más que no pude identificar en ese momento. Entramos y apuntamos con nuestras linternas en todas las direcciones, y mi amigo Brian era el que estaba liderando el grupo. Los pasillos eran estrechos y a la izquierda y derecha había alguna que otra puerta de metal, algunas con las puertas abiertas. Me sentí un poco claustrofóbica y me costaba un poco respirar. Mientras continuábamos, Brian alumbró una habitación con su linterna y de repente retrocedió. Todos dejamos de caminar cuando Brian entró lentamente en la habitación. «¿Qué pasa?», le pregunté. «Pensé que había visto a alguien aquí, pero parece que no hay nada», dijo. Para ser honesta, pensé que solo estaba jugando con nosotros para asustarnos. Pero, mirando hacia atrás, creo que fue completamente sincero. Salió de la habitación y seguimos caminando hacia el interior del pabellón psiquiátrico, cuando de repente otro amigo nos dijo rápidamente que nos detuviéramos, cosa que hicimos y escuchamos atentamente. A lo lejos, delante de nosotros, escuchamos el sutil repiqueteo de pasos que resonaban por el pasillo. Todos nos miramos con miedo en los ojos. Brian siguió caminando hacia los sonidos, pero nosotros consideramos darnos la vuelta por un segundo sin Brian, preguntándonos si había algún fantasma o algo así en el edificio. Sin embargo, tras pensarlo bien, nos dimos cuenta de que no podíamos hacerle eso a nuestro amigo y abandonarlo, así que le seguimos por detrás. Cuanto más nos acercábamos, más sentía que me estaban observando. Finalmente entramos en una habitación a la derecha que tenía olor a carne podrida. No sabíamos de dónde venía ese olor hasta que vimos que frente a nosotros había un ciervo muerto. Sus entrañas estaban esparcidas por todo el suelo, manchando el hormigón. Un amigo tenía el estómago muy débil y vomitó por todo el suelo. Fue entonces cuando escuchamos un susurro en algún lugar. Brian iluminó con su linterna hasta la esquina de la habitación donde había un hombre de pelo corto que estaba de pie con la cabeza agachada. Llevaba una camiseta verde brillante manchada con lo que supongo que era sangre y pantalones beige rotos. No tenía calcetines y sus pies parecían dañados. Se movía esporádicamente y seguía murmurando incluso después de que lo viéramos. Lo miramos fijamente durante 30 segundos antes de que hiciera su primer movimiento. Nos miró con una sonrisa inquietante que nos provocó escalofríos por todo el cuerpo. «¿Estáis aquí para el banquete?», dijo. Cada palabra con una inflexión y una energía diferente. Esto nos hizo perder el control y salimos corriendo de esa habitación de vuelta a la guardería. La puerta seguía abierta y decidimos tratar de cerrarla de golpe, pero el óxido y el peso de la puerta la mantenía abierta. Hizo falta a 3 de nosotros tirando con todas nuestras fuerzas para cerrarla. Y justo antes de hacerlo, todavía podía ver la silueta del hombre que nos observaba. Sus dientes blancos era el único otro rasgo humano que pude distinguir. Mientras estábamos sentados detrás de la puerta de metal, recuperando el aliento por un segundo, nos miramos unos a otros para confirmar que todos habíamos visto lo mismo. Después de respirar con dificultad, escuchamos un ligero golpe en la puerta. Fue entonces cuando decidimos que era hora de irse. Salimos corriendo de allí y corrimos a casa. Un año después de que visitáramos ese lugar, la policía volvió a hacer una búsqueda rutinaria en la zona y encontró al hombre. Se dijo que este tipo solía ir al pabellón psiquiátrico antes de que fuera cerrado.
Escapó de la instalación a la que fue transferido y vivió de la vida silvestre que rodeaba el complejo. Cuando la policía lo detuvo, tenía una serie de enfermedades y malestares por comer carne cruda. Su estado mental era mucho peor que antes. Hubo rumores posteriores de que mató a alguien en el bosque mientras buscaba comida, pero nada ha sido confirmado. En fin, muchachos, tengan mucho cuidado, sobre todo en zonas peligrosas como edificios abandonados. Aquí dejaré una foto del lugar. Cuando tenía 10 años, mis padres y yo fuimos a visitar a mi abuela para las vacaciones de primavera. Mi prima también vino de visita y decidimos que queríamos ir a pasar el día a un pabellón deportivo. Mi abuela nos dejó y dijo que vendría a buscarnos en 4 horas. Ese día el pabellón deportivo estaba vacío. Había un par de adultos en el gimnasio, pero eso era todo. Fuimos a la cancha de baloncesto y después de 2 horas de jugar y tirar a la canasta, nos aburrimos. Nunca he sido una gran fanática de la natación, pero este pabellón deportivo tenía una piscina bastante genial. Así que nos pusimos nuestros trajes de baños y nos dirigimos allí. La piscina estaba vacía, salvo por la socorrista. Jugamos un montón de juegos y nadamos un poco, pero después de 1 hora no quedaba mucho por hacer, y no había nadie más que nosotros con quien pasar el rato para mantener las cosas interesantes. Así que decidimos jugar a un juego para ver cuánto tiempo podíamos aguantar la respiración bajo el agua. Nos quedamos en la parte menos profunda, cerca del reloj de la pared, para poder cronometrar el tiempo. En lugar de sumergirnos por completo, simplemente metimos la cabeza boca abajo en el agua. Hicimos esto un par de veces y yo estaba ganando. En nuestra última ronda, sentí un golpecito en el hombro. Pensé que era mi prima dándose por vencida y diciéndome que había ganado. Pero en lugar de eso, era la socorrista quien me dijo que parara o tendría que pedirnos que saliéramos de la piscina. Como estábamos cansadas de estar en la piscina, decidimos salir, vestirnos y volver a la cancha de baloncesto hasta que mi abuela nos recogiera. Al salir, la socorrista nos paró y nos preguntó si queríamos entrar en la sauna para calentarnos y secarnos, ya que nosotras teníamos frío. El cartel indicaba que se permitía entrar a partir de los 18 años, así que, por supuesto, nos emocionó mucho que nos permitiera hacerlo. Nos acompañó hasta la sauna y abrió la puerta. La puerta era de cristal y el interior estaba hecho completamente de madera. Dentro, encima de la puerta, había un reloj, probablemente para ayudar a asegurarse de que no estuviéramos allí durante un periodo de tiempo inseguro. La cabina de la socorrista estaba junto a la sauna, pero si mirabas por la puerta podías verla claramente. Nos siguió y se acercó al termómetro envuelto en plástico y lo abrió para poder encender la temperatura. Me imaginé que esto era algo que hacía habitualmente, así que no pensé nada al respecto. Tanto mi prima como yo éramos chicas muy bajitas y por lo tanto no pudimos ver la temperatura que ponía en la perilla del termómetro, pero sabía que estaba subiendo la temperatura. Luego se fue y cerró la puerta detrás de ella. Creí ver que también cerraba la puerta con llave, pero pensé, ¿por qué la cerraría con llave cuando tal vez querríamos salir? Miré el reloj y decidí que debíamos salir en 10 o 15 minutos. Ya hacía bastante calor en la sauna, pero en ese punto la habitación estaba ardiendo. Y en verdad ese calor era agradable, ya que tenía mucho frío por la piscina. Después de unos 15 minutos empezó a hacer demasiado calor y mi prima estuvo de acuerdo en que debíamos irnos para poder vestirnos. Cuando fui a girar el pomo de la puerta, no se movía. Pensé que tal vez estaba atascada, así que la sacudí, pero seguía sin abrirse. Y luego dejé que mi prima lo intentara. Ella tampoco pudo abrirla. Pensamos que la socorrista volvería en un par de minutos, así que nos sentamos de nuevo y esperamos. Sin embargo, la temperatura subía más y más, y yo quería irme de allí definitivamente. Me levanté y comencé a golpear la puerta y sacudir y girar la manija, tratando de llamar la atención de la socorrista. Mi prima se levantó y me empezó a ayudar. Comenzamos a gritar a todo pulmón para que nos dejara salir, pero ella solo se quedó mirando fijamente hacia adelante. A día de hoy estoy segura de que no había forma de que no hubiera notado u oído a 2 niñas pequeñas golpeando y pateando la puerta y gritando. Pasaron unos 25 minutos y hacía tanto calor en la sauna que me dolía respirar. Sentía como si mis pulmones estuvieran en llamas. Mis ojos y piel ardían. Nos sentamos de nuevo y nos pusimos las toallas sobre la cabeza porque todavía estaban un poco húmedas y eso nos hacía más fácil respirar. Estaba muy preocupada por mi prima, ya que es un par de años más joven que yo, y miré el reloj y vi que llevábamos allí 35 minutos. Me levanté y caminé hacia la puerta de nuevo y vi a la socorrista que seguía mirando fijamente hacia adelante. Una vez más traté de llamar su atención, gritando que teníamos que salir y golpeando la puerta lo más fuerte que pude, pero nada. Empecé a marearme bastante, así que fui a sentarme de nuevo,
pero los asientos de madera de la sauna me quemaron la piel. Mi toalla estaba completamente seca, así que la puse debajo de mí para sentarme. Mi cabello también estaba seco, pero lo envolví sobre mi cara para cubrirme la nariz y entrecerré los ojos para que no me ardieran tanto. Pero aún así podía ver si alguien pasaba por la puerta. Hacer esto me ayudó un poco. Mi prima estaba acostada boca abajo con la toalla sobre la cabeza sin moverse ni decir nada, así que la empujé con el codo para asegurarme de que todavía estaba bien. Lo estaba, pero me di cuenta de que realmente necesitábamos salir de allí pronto, porque parecía un poco desorientada. Habían pasado 45 minutos y tenía muchas náuseas. Era imposible que la socorrista se hubiera olvidado de que estábamos allí, y pensé que tendría que volver pronto. Pero había una pequeña voz en mi cabeza que me decía que tal vez nos encerró allí a propósito. Finalmente, un hombre pasó por la puerta hacia la piscina, pero por alguna razón no pude levantarme. Todo mi cuerpo ardía y me sentía muy mareada. Afortunadamente, este hombre no se dirigía a la piscina. Quería entrar a la sauna y vi cómo la socorrista también se acercaba. Inmediatamente salté para agarrar a mi prima, y en este punto supe con certeza que la socorrista nos había encerrado allí a propósito porque sacó sus llaves para abrir la puerta y dejar entrar al hombre. Yo no quería correr el riesgo de quedarnos más tiempo atrapadas allí, así que mientras el hombre intentaba entrar, yo intenté abrirnos paso hacia afuera, pero cuando intentamos salir, la socorrista comenzó a tratar de cerrar la puerta y empujarnos hacia atrás con ella. El hombre estaba claramente confundido sobre lo que estaba sucediendo y dijo: creo que quieren salir. La socorrista dejó escapar un suspiro y abrió la puerta por completo y corrimos lo más rápido que pudimos hacia el vestuario. Solo quedaban 10 minutos antes de que nuestra abuela nos recogiera. Las dos estábamos tan conmocionadas por lo que acababa de pasar que no nos dijimos nada mientras nos vestíamos ni durante el viaje en el coche a casa. Cuando volvimos a casa, mis padres nos estaban preparando la cena y les conté la historia de lo que acababa de pasar, pero pensaron que debía estar exagerando y no me creyeron. Realmente creo que esa mujer iba a dejar que nos cocináramos vivas allí. La única duda que tengo es qué habría pasado si realmente hubiéramos muerto. Obviamente, ella habría sido la culpable y hubiera sido arrestada por nuestro asesinato. Entonces, ¿cuál era su objetivo final? Ahora tengo 21 años, pero pienso en esta interacción todo el tiempo, y cuando estoy en espacios pequeños o me acaloro demasiado, todavía tengo ataques de pánico. Nadie cree esta historia y lo entiendo ya que es bastante absurda. No estoy segura de si se me permite pedir opiniones, pero ¿crees que esto podría haber sido un malentendido loco o crees que realmente nos dejó allí para que muriéramos? ¿Y por qué? Solo espero no volverme a encontrar a esa socorrista. Soy una mujer de 22 años que está bastante en forma. Trabajo en un gimnasio muy conocido en el noroeste de Inglaterra. Me propuse en la vida seguir un camino de superación personal y tener siempre nuevos proyectos mientras trabajaba a tiempo parcial y estudiaba en la universidad, por lo que cuando mi gerente me preguntó si quería hacer una titulación de socorrista para nuestra piscina, acepté con gusto. Era un viaje con todos los gastos pagados, así que nunca habría dicho que no. Pagaron mi viaje y como el lugar estaba a 1 hora de donde vivía, decidí ir yo en mi coche, por lo que en realidad pagaron mi gasolina. También pagaron el hotel, la comida y el curso, lo cual me pareció bastante genial. La forma en que se organizó el curso fue bastante normal para un curso de socorrista, supongo. Eran 3 días de capacitación, 4 días libres en los que regresé a casa para trabajar y luego viajaría de nuevo durante 3 días más, y en el tercero me graduaría del curso y me convertiría en socorrista. Los primeros 3 días fueron increíbles. Encontré mi hotel con bastante facilidad y aunque estaba en una zona de aspecto sospechoso, dormí bien y el personal fue muy servicial. Tenía la esperanza de volver al mismo hotel para mis últimos 3 días. Sin embargo, el día antes de mi regreso, mi gerente me dijo que el hotel estaba completamente reservado. Rápidamente me reservé otro que estaba en el centro de la ciudad. Busqué el hotel y el exterior era sospechoso, pero pensé que podría darle una oportunidad ya que solo era para 2 noches. Fui a mi primer día de entrenamiento de socorrista como siempre, cuando una de las chicas locales me dijo que el hotel en el que me iba a alojar no tenía aparcamiento en sus instalaciones. También mencionó que todos los aparcamientos de los alrededores eran solo para estancias cortas, máximo 2 horas, y que sería mejor para mí dejar el coche en el centro de entrenamiento y que ella me llevaría a mi hotel y me recogería por la mañana para ir al entrenamiento. Pensé que esto era muy útil, le agradecí y acepté su oferta. Después de terminar el día me subí a su coche y me llevó a mi hotel. También mencionó que solía alquilar un coche cerca de este hotel y que este hotel
Era un negocio familiar pequeño y no una cadena. No tenía servicio de habitaciones ni cocina, por lo que me dio las indicaciones para llegar hasta el supermercado, el McDonald's y el metro, cosa que agradecí. En la primera noche en el hotel, cuando entré, el vestíbulo parecía agradable, aunque había obras en todas las habitaciones de alrededor. La chica de recepción, cabello rubio, ojos azules, me saludó y comenzó a registrarme. Sonrió y me dijo que me habían dado una habitación mejor, pero no sabía por qué. No lo cuestioné, ya que estaba feliz de que me alojaría en una suite ejecutiva. Me acompañó hasta mi habitación, que era como un laberinto. Para entrar en el conjunto de habitaciones, necesitaba una tarjeta especial, y al saber esto me alegré, ya que esto significaba que ninguna persona desconocida podía pasar por el pasillo cerca de mi habitación, lo que me hizo sentirme segura. Al entrar a mi habitación me quedé atónita. Nunca había estado en algo tan elegante. La habitación era enorme. A la izquierda había unas escaleras que conducían al baño. También había un balcón, una cama enorme, un sofá, un televisor con Netflix y una mesa llena de agua, té y galletas de cortesía. Me relajé un rato y de repente me di cuenta de lo hambrienta que estaba y pensé que debería pasarme por el supermercado antes de que oscureciera. Cuando fui, todo fue normal. Cuando volví de la tienda fue cuando todo empezó a ponerse raro. Volví al hotel y llegué a la puerta que necesitaba la llave especial para abrir las puertas de las suites ejecutivas. Y allí había un hombre parado afuera, vestido con un traje. Nos miramos el uno al otro por un momento antes de que yo pasara y escaneara la puerta abierta. Automáticamente me arrepentí. El hombre me siguió, muy de cerca. Ahora, he de decir que soy una persona muy nerviosa y todo me da pánico, al nivel que he llegado a parecer una loca cuando estoy con gente alrededor, y por supuesto entré en pánico con esto. Pensé, más vale prevenir que curar, y literalmente corrí a mi habitación, y pensé que tal vez había parecido una loca haciendo esto, y estaba exagerando. Sin embargo, giré la cabeza ligeramente para ver al hombre, y me di cuenta de que me había seguido. Empecé a llorar y abrí mi puerta con mucha torpeza, atravesándola y cerrando la puerta de golpe. Lo más extraño fue que el hombre realmente parecía estar a punto de entrar en la habitación. Ahora, probablemente estés pensando, ¿por qué no llamaste a la recepción? Y la verdad es que no lo sé. Tal vez debería haberlo hecho, pero por cómo avanza la historia, sé que hice lo correcto al no llamar a recepción. Más adelante entenderéis por qué. Finalmente me calmé y pensé en prepararme un baño antes de que Love Island, un reality, comenzara a las 9 p.m. Preparé el baño, me desnudé y me senté en el inodoro para hacer pis. Este detalle es gráfico pero relevante. Dejé la puerta del baño completamente abierta y tenía una vista muy clara de la puerta principal. Cuando me levanté para tirar de la cadena, escuché un ruido, como el sonido de la puerta principal al abrirse. Miré hacia afuera y vi que se había abierto. Corrí hacia la puerta del baño, la cerré de golpe y puse el seguro. En ese momento, asustada, me desplomé en el suelo y me puse a llorar. Cerré la llave del baño para poder escuchar con atención lo que pasaba en la habitación, pero no vi nada. Le envié un mensaje a mi mejor amiga, que vive en Creta, así que, aunque hubiera pasado algo, no habría podido hacer nada al respecto. Por otra parte, ni siquiera sé por qué, pero pensé que esto en realidad no estaba pasando y que si llamaba a la policía se reirían de mí. Me senté en el suelo durante media hora hasta que mi amiga me convenció de que todo estaba en mi cabeza y que debía comprobarlo. Le dije el nombre de mi hotel y el número de mi habitación por si acaso, y le dije que si no respondía en 5 minutos, no importaba lo que pasara, que llamara a la policía. Ella estuvo de acuerdo y salí del baño. Todo parecía normal. Revisé debajo de la cama, el balcón, el armario, etc. Y todo estaba bien. Intenté cerrar la puerta de entrada con la cerradura manual que suelen tener las puertas de las habitaciones de hotel, pero descubrí que no había ninguna. Esto me asustó un poco, pero finalmente me reí de mí misma. Tras eso, cogí una de las 2 botellas de agua gratuitas. Me la bebí mientras veía Love Island y me dormí profundamente. Cuando me desperté al día siguiente, me preparé rápidamente porque dormí demasiado. Agarré la última botella de agua del escritorio y corrí a encontrarme con la chica que me iba a recoger para el entrenamiento. En ese momento me había olvidado por completo de los acontecimientos de la noche anterior. Pasamos a la última noche en el hotel. Aquí fue cuando la cosa se puso más rara. Regresé relativamente temprano para repasar para la evaluación del día siguiente. Hacía unos 30 grados afuera y en la habitación no había aire acondicionado, así que me desnudé hasta quedarme en ropa interior. Noté que no se había repuesto ninguna de las aguas de cortesía y supuse que fue porque no pagué el precio completo de la habitación.
Repasé unos 30 minutos, pero el calor me dio sueño. Ni siquiera recuerdo haberme quedado dormida, pero sí recuerdo que escuché el sonido de la puerta a mi lado al cerrarse de golpe, la puerta principal. Como estaba aturdida por el sueño, no abrí los ojos de inmediato. Cuando lo hice, mis ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse. Lo ignoré rápidamente hasta que me senté derecha y mis ojos se centraron en la mesa, la cual ahora estaba llena de agua de cortesía. Definitivamente no estaban allí antes. También, junto a mí, en la cama, había un calcetín al azar, un calcetín negro largo hasta el tobillo, que no era mío. También, uno de mis calcetines, que me había quitado por el calor y los había tirado, ya no estaban en el suelo, sino que había desaparecido por completo, como si alguien se hubiera quitado su propio calcetín y se hubiera puesto el mío, y hubiera dejado el suyo en su lugar. Mi mente automáticamente pensó que tuvo que ser el personal del hotel y por lo tanto no me quejé con la gerencia. Esta no era la típica cadena de hoteles donde se podría culpar a un empleado en particular, sino un negocio familiar. Además pensé, ¿qué pasaría si me quejaba directamente contra la propia persona que había estado haciendo esto? Así que decidí callarme y me atrincheré en la habitación y apenas dormí esa noche. Al hacer checkout, había un hombre mayor en el mostrador al que solo había visto de pasada. Me preguntó si me gustaba mi habitación. Traté de ser educada y le dije que sí, a pesar de los extraños acontecimientos, sobre los que comencé a cuestionarme nuevamente. Me dijo que mi gerente había llamado el día antes de mi llegada para darme una habitación tranquila para mí sola, cosa que le gusta hacer con las chicas jóvenes. Luego me pidió que les dejara una buena reseña. Comencé a sentirme inquieta nuevamente, pero ese día mi examen final como socorrista me hizo olvidarlo. Aprobé con nota y volví a casa en coche. No fue hasta que me senté en mi propia cama cuando me di cuenta de que algo no me cuadraba, así que recurrí a la guía de viajes del hotel, algo que debería haber hecho, o mis jefes deberían haber hecho al enviar a una joven sola desde el principio. De las 4 opiniones que me tomé la molestia de leer antes de sentirme demasiado enferma para continuar, 3 contenían una advertencia para las mujeres. En ese hotel, los hombres intentaban entrar en sus habitaciones y el personal entraba sin previo aviso. Incluso cuando los confrontaban, el personal lo negaba. Fue entonces cuando supe que no me había inventado lo que había pasado. Unas personas habían entrado en mi habitación mientras yo dormía, medio desnuda, y se habían quedado allí durante un tiempo indeterminado, robándome la ropa. A día de hoy todavía me da escalofríos pensarlo. Informé de esto a mis gerentes, quienes presentaron una queja contra la empresa, pero hasta ahora no he recibido respuesta. No sé qué más hacer con esta situación. Adjuntaré las capturas de pantalla de las reseñas si a alguien le interesa. Chicas, mujeres y viajeros solitarios, siempre leed las reseñas. Estos eventos sucedieron durante varios meses en 2016, cuando mi hermana, que entonces tenía 16, y yo, 14, nos mudamos por primera vez a nuestro complejo de apartamentos más reciente con nuestra madre. Ahora lo llamamos el complejo de apartamentos del infierno porque hubo muchos incidentes como este. En ese momento nos encantaba patinar y montábamos por todos lados, y así fue como conocimos a Savannah. Ella tenía nuestra edad y vivía en nuestro edificio. Ella nos preguntó si podía pasar el rato con nosotras y estábamos felices de hacer nuevas amigas, así que dijimos que sí. Nos quedamos afuera del complejo en un pequeño parque. Se hizo de noche y empezamos a inventar historias de fantasmas. Resulta que a ella le gustaban las cosas paranormales, espeluznantes, como a nosotras. Aclaro que aunque me gusta hablar de este tema, en realidad no creía en estas cosas y sigo sin creer. Cada vez que hago referencia a lo paranormal es una exageración. Mientras caminábamos hacia la casa, la luz en uno de los pasillos del apartamento parpadeó y bromeé y dije que era un espíritu que intentaba comunicarse con nosotros. Savannah inventó un sistema de parpadear una vez para decir sí, 2 veces para decir no, para comunicarse con el supuesto espíritu y jugamos un poco con esto. Pensamos que era simplemente una diversión inofensiva. Al día siguiente, ella corrió hacia nosotros, emocionada. Nos informó que el espíritu que habíamos conocido la noche anterior le había hablado y le había dicho que su nombre era Kiran, que significaba luz, por lo que ahora todo tenía sentido. Le preguntamos cómo lo sabía y ella dijo que regresó más tarde esa noche, sola para hablar con el fantasma. Esta fue la primera vez que nos dimos cuenta de que a ella realmente le gustaban mucho estas cosas y creía plenamente. El año anterior, nuestra tía nos había regalado una vieja tabla de Ouija como broma,
y pensamos que a Savannah le podría gustar. Cuando se la mostramos, Savannah se emocionó y dijo que quería intentar hablar con Kieran, así que nos acurrucamos en el pasillo que conectaba los apartamentos y pusimos nuestras manos sobre la tabla. Empezamos a hacer preguntas random y el puntero de la ouija comenzó a moverse y señalaban letras al azar que no tenían sentido. Tras eso, Savannah empezó a hacer preguntas dirigidas a Kieran. Nosotras estábamos incrédulas y sentíamos cómo Savannah movía la tabla, y se lo dijimos, pero ella se enojó y lo negó y dijo que no se lo probaría. Quitó la mano de la tabla, sin embargo, el puntero no se movió más, y simplemente resopló e insistió en que no había sido ella. Durante las siguientes semanas hicimos cosas normales con ella, pero ella siguió hablando de fantasmas y tablas de ouija hasta que nos rendimos y jugamos de nuevo. Esta vez en el juego se nos presentó un nuevo fantasma, uno llamado Evan. Sabíamos que era Savannah quien movía la tabla, pero nos daba curiosidad la historia que estaba contando, así que le dejamos que siguiera adelante. Evan era un fantasma, o más bien un demonio, de nuestra edad que quería liberarse de un demonio mayor que lo controlaba. ¿Y cuál era el nombre de este demonio mayor? Kieran. Seguimos jugando y en cierto momento los padres de Savannah la llamaron para que volviera a casa, y convenientemente Evan también tuvo que irse. Nos dijo que nos protegería de Kieran, especialmente a Savannah. Savannah comentó lo lindo que era que él se ofreciera a ello. Pasaron unos días con normalidad, pero luego Savannah volvió para decirnos que tenía novio. Nos alegramos por ella hasta que nos dijo que se llamaba Evan. Nos preguntamos de qué demonios estaba hablando y ella nos explicó que, mientras dormía en la casa de otra amiga, algo le había quitado los pantalones cortos mientras dormía, y después se despertó y escuchó la voz de Evan. Luego él la visitó en sus sueños y le pidió que salieran juntos, o algo así, y ella dijo que sí. Por supuesto, sabíamos que ella se había inventado a Evan, así que algo incrédulas y hartas pensamos, ¿qué te pasa? Y dejamos de hablar de cosas demoníacas. Sin embargo, ella estaba muy obsesionada. Ahora bien, Savannah era extremadamente posesiva con sus amigos. Cuando nos veía con otra persona, nos enviaba mensajes de texto sin parar sobre por qué no la habíamos invitado. Tras lo sucedido, tratamos de mantener la distancia con ella, pero ella vivía en la planta baja y literalmente miraba por la ventana esperando a que saliéramos, y siempre se nos acoplaba. No sabíamos mucho sobre su vida familiar, pero siempre parecía preocupada. Tenía cicatrices en las muñecas y hablaba de escaparse de casa. Sus padres parecían ser normales, aunque bastante estrictos y religiosos. Debido a sus aparentes problemas y cicatrices, decidimos seguir pasando rato con ella porque estábamos preocupadas, pero empezábamos a sentirnos raras al respecto cuando hacía cosas raras, como por ejemplo, a veces aparecía de repente, extendiendo la mano y diciendo que Evan la sostenía. También miraba cosas al azar y se reía cuando nadie hablaba porque supuestamente Evan le había contado un chiste. Incluso una vez nos hizo sentir su mejilla donde supuestamente estaba caliente porque Evan la había besado. Obviamente su mejilla no estaba caliente. Un día jugando a la ouija, mi hermana y yo nos aburrimos de que hablara siempre con Evan, aunque claramente sabíamos que era ella la que controlaba el puntero, y queríamos divertirnos un poco. Así que le envié un mensaje de texto a mi mamá para que llamara por teléfono desde un número oculto y reprodujera sonidos espeluznantes. Mirando hacia atrás, esa fue una de las cosas más tontas que hice, pero en ese momento solo fue por diversión. Mi mamá hizo la llamada y yo la puse en altavoz. Savannah se emocionó con esto, especialmente cuando mi mamá puso una pista de una película de terror sobre un fantasma. Mi mamá fue un paso más allá y arrojó un plátano desde nuestro balcón del tercer piso para que lo viéramos. Savannah dijo que esto era una señal de que Kieran estaba ganando. Al hacer esta broma no teníamos ni idea de lo que esto encendería dentro de ella. Estábamos a punto de decirle que era una broma, pero nuevamente su mamá la llamó para que volviera a casa. Ella se reunió con nosotras de nuevo al día siguiente y le contamos la verdad sobre la broma. Sin embargo, ella se rió y dijo que no había forma de que pudiéramos haber hecho eso. Le dije que no, que mi mamá literalmente lo había hecho todo. Pero Savannah le había contado el incidente a una amiga suya, quien le había dicho que los objetos amarillos, como el plátano, eran una señal del diablo y que verlos significaba que el diablo te estaba cazando. Pasó el tiempo y ese tema era el único del que hablaba. Sin embargo, como no pasó nada más, poco a poco terminó olvidándolo. Las cosas volvieron a la normalidad por un tiempo, hasta que Autumn, una chica, se mudó a nuestro edificio. Autumn y Savannah conectaron al instante debido a su historial previo de depresión. Sus experiencias incluían un tiempo significativo pasado en instituciones psiquiátricas y violencia hacia sus compañeros de clase y familiares.
Autumn afirmó que escuchaba a los demonios hablarle por la noche, y así de simple las historias demoníacas y de fantasmas comenzaron de nuevo. Savannah se sintió amenazada por Autumn y sintió la necesidad de superarla con cosas de fantasmas. Le dijo que Evan era su hermano fantasma que la cuidaba. Esto me sorprendió y le dije: «Espera, dijiste que era tu novio». Ella se rió y dijo: «Eso es asqueroso, es mi hermano». En este punto su historia había cambiado por completo. Ahora ella estaba saliendo con otro demonio llamado Jacob y estaban comprometidos. Incluso nos mostró un anillo para probarlo. La semana siguiente fue literalmente como una competencia entre ellas, para ver quién era la más oscura y la más involucrada en el mundo espiritual o lo que sea. Comparaban las cicatrices en sus muñecas y alardeaban de cortarse y hacer cosas como escabullirse en la noche. En un intento de superar a Autumn, Savannah dibujó un pentagrama gigante en el estacionamiento con tiza. Sus padres se enteraron y ella se echó atrás y culpó a Autumn. La gente vino a repavimentar el estacionamiento. Ahora el pentagrama estaba enterrado debajo de él para siempre. Literalmente. Savannah luego empezó a decir que su amiga había encontrado el cuerpo de Jacob y que iba a poner su espíritu de nuevo dentro de él. Savannah continuó recibiendo consejos de esta amiga, que alimentaba todo lo que hacía. Savannah también decía que la amiga le estaba enseñando brujería. En este punto la empezamos a evitar, pero ella nos pedía que hiciéramos cosas como hacer agua bendita con ella e intentar invocar a un familiar. A partir de ese momento insistió en que era una bruja de fuego y caminaba vestida toda de negro con maquillaje de Halloween en la cara. Ella y Autumn se escapaban juntas con frecuencia y de vez en cuando veíamos autos de policías en su casa. Mi hermana y yo las evitábamos a ambas, pero empezamos a recibir mensajes de textos enardecidos de ambas preguntando si salíamos con otras personas, especialmente con nuestros amigos hombres. Una vez nos vieron llegar a casa y se quedaron en el estacionamiento fingiendo estar poseídas. Autumn también se cortó todo el cabello y afirmó haber intentado matar a su maestra. Mi hermana y yo sabíamos que era una tontería, o al menos eso esperábamos, pero Savannah se lo tomaba muy en serio. Iba por ahí contándoles a los vecinos los crímenes terribles que había cometido o quería cometer. Incluso nos dijo que cuando nos vio por primera vez afuera patinando, deseó que explotaran. Aclaró que eran patines eléctricos de esos que ahora están de moda. Un día volvimos a ver a la policía llegar a su puerta, y los agentes llevaban chaquetas que decían que eran del Departamento de Justicia Juvenil. Su madre nos llevó a mi hermana, a mi madre y a mí aparte para explicarnos lo que estaba pasando. Al parecer, 2 años antes, habían descubierto que Savannah estaba saliendo con un hombre por internet. Los mensajes que le había enviado a él eran para contratarlo para que viniera literalmente a matar a sus padres, después de haber tenido una pelea y amenazarlos con matarlos unos días antes. Pudimos confirmar la historia cuando su madre nos pidió cuidar a sus mascotas en su casa y encontrar documentos judiciales al respecto. Sabíamos que estaba en libertad condicional, pero siempre nos contaba diferentes historias sobre el motivo. Savannah siguió rogándonos que pasáramos el rato con ella después de eso. Incluso se autoinvitó a pasar la noche con nosotras, y aunque la evitábamos a toda costa, ella nos seguía a todas partes. La situación se calmó cuando Autumn se mudó, y Savannah se mudó con su familia poco después. Desde entonces, comenzó a hacer horas de servicio en un establo de caballos y se graduó de la escuela secundaria. Realmente espero que se haya vuelto más feliz y estable. Autumn le envió un mensaje a mi hermana hace unos meses pidiéndole que llamara a su madre para confirmar que estaba con nosotras, cosa que era mentira. Y más tarde la vimos con un chico de 19 años. Ella tiene 14. Mi hermana, mi madre y yo también decidimos mudarnos. Hubieron demasiados incidentes en esos apartamentos. Sin embargo, nuestro nuevo hogar es muy tranquilo y pacífico. Pero Savannah y Autumn, por favor, no nos volvamos a encontrar. Esto es realmente lo más aterrador y horrible que me ha pasado en mi vida. Nunca me había sentido tan petrificado en mi vida. Hasta el día de hoy todavía no sé quién era este hombre, qué estaba tratando de hacer o si todavía está donde lo vi. Lamento que la descripción geográfica sea tan larga. Solo quiero que todos entiendan lo aislado que estaba cuando esto sucedió y lo mal que podría haber terminado si no hubiera sido por mis padres. La historia es la siguiente. Volví a casa para pasar el verano por primera vez en un año después de haber empezado la universidad. Nuestra casa estaba, y todavía está, en las afueras de un pequeño pueblo rodeado de bosques. También había un pequeño lago artificial que se desviaba de un río que recorría kilómetros a través del bosque y se ramificaba en unos pocos arroyos al este del lago.
Cerca de mi casa había un pequeño sendero cubierto de hierba que conducía al río siguiendo un arroyo. Era una caminata larga, pero la hacía a menudo cuando era niño. Conocía bien los bosques de allí y sabía dónde podía atravesar los árboles densos para llegar al arroyo. El camino que yo hacía siempre me llevaba fuera del camino, que giraba lentamente hacia el noroeste, alejándome del arroyo, y luego hacía un giro brusco hacia el oeste, después de unas pocas millas de caminata, en cuyo punto el arroyo estaba bastante escondido en lo profundo del bosque. Continuaba caminando hacia el norte y seguía el arroyo, a través del bosque para llegar al río. Luego seguía el río hacia el oeste para llegar al lago. Es fácil perderse en este bosque porque el terreno no es solo una pendiente que baja hasta el agua, más bien sube y baja y terminas completamente rodeado de árboles. Pasé muchos días deambulando por allí solo o con mi padre a lo largo de 18 años y durante ese tiempo nunca había nadie más en el bosque. Fui allí 2 veces ese verano, ambas veces solo, o eso creía. La primera vez que salí por la mañana, caminé por el sendero que se alejaba del arroyo hasta la curva cerrada y luego volví a adentrarme en el bosque. Llegué al arroyo después de 1 hora más o menos. Mientras mojaba mis manos en el agua, escuché una campana a lo lejos, que venía del norte. Algo hacía sonar una campana ferviente y periódicamente, lo cual me pareció extraño. Escuché atentamente y me pregunté si sería un perro de caza perdido, y comencé a moverme hacia el sonido. Sí, sé que fue una estupidez, pero me dirigí al norte de todos modos. Me di cuenta de que no podía ser un animal, ya que la campana era demasiado pesada por lo claro que era el sonido, y no podía estar en el collar de un perro. Seguí moviéndome y la campana se alejaba de mí y se detuvo por completo después de 5 minutos. El arroyo no era lo suficientemente grande ni lo suficientemente fuerte como para llevar una campana, que podría haber estado encerrado en una lata o algo así, y el río estaba demasiado tranquilo. Pensé en todas las posibilidades, pero nada explicaba el sonido, aparte de una cosa obvia, con la que simplemente no me sentía cómodo por alguna razón. Sabía que tenía que haber sido una persona. Después dejé de pensar en ello y simplemente caminé con normalidad. Todo era normal hasta que de repente encontré un tejón muerto, cuidadosamente decapitado. Obviamente lo habían hecho con un cuchillo. Además, era bastante reciente y el cuerpo todavía estaba flácido y no salía demasiado olor de él. La herida estaba llena de gusanos, pero supe que eso sucedió poco después de la exposición. El sonido de la campana me había estado siguiendo por el arroyo por donde yo había venido. Entonces pensé que el tejón había sido puesto allí, incluso asesinado allí mismo y decapitado para que yo me lo encontrara. Sin embargo, no lo sé. Ese día no ocurrió nada más. 1 semana después, volví por segunda y última vez ese verano. Salí de casa alrededor de las 6 p.m. Llegué hasta el arroyo, luego caminé hasta el río durante 1 hora y finalmente decidí regresar por donde había venido porque se estaba haciendo tarde y estaba lloviendo bastante fuerte. El sol se puso alrededor de las 9 p.m. Empecé a caminar lo más rápido que pude, ya que el sonido de la lluvia en los árboles era muy fuerte. Troté durante un rato con la cabeza agachada por la parte más clara y abierta del bosque, cuando de repente choqué con algo pesado. El olor era enfermizo. Era el cuerpo en descomposición del tejón con la cabeza colgada a las patas delanteras, simplemente colgando de un árbol, desprendiendo un hedor putrefacto, y estaba húmedo y goteando un líquido verde. Yo comencé a tener arcadas y de repente noté que tenía una especie de líquido con textura de moco en mi cabello. Esto era repulsivo. Al principio solo lo miré, un poco atónito. Luego comencé a inquietarme violentamente porque sentía que estaba empapado en sus jugos. Sin embargo, luego me di cuenta de que en realidad estaba empapado por la lluvia, pero en ese momento mis sentidos se confundieron. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada cuando me di cuenta de que había caminado por el mismo camino para llegar al río. Así que alguien había colgado el cuerpo después de que yo pasara por su lado en el camino hacia allí. Alguien sabía que lo vería. Así que, ¿alguien me estaba mirando y estaba corriendo por el bosque? ¿Los débiles sonidos de las ramas rompiéndose a mi alrededor no eran animales? Tras pensar esto, miré a mi alrededor y comencé a trotar. Empecé a medio correr, medio caminar, alejándome del arroyo de nuevo, hacia el sendero durante un rato cuando escuché la campana de nuevo. Me asusté y procedí a llamar a mi papá por teléfono mientras corría, y le dije que viniera a buscarme al sendero donde se giraba bruscamente hacia el oeste, en la parte del camino más cercana a mí. Finalmente le dije que viniera lo más rápido posible y que había alguien más en el bosque. No puedo explicar la sensación que tuve. Fue como si me hubieran vaciado los intestinos y el estómago. Literalmente sentí que se me erizaban los pelos de la nuca a pesar de estar empapado. Todo estaba oscuro y corrí lo más rápido que pude, pero estaba en pánico porque el camino aún estaba un poco lejos.
demasiado lejos para sentirme seguro. Seguía lloviendo y todos los sonidos se oían amortiguados. Sentía que todo estaba más lejos que nunca. La campana sonó durante mucho más tiempo que la última vez, de vez en cuando, y sentí que alguien me rodeaba en un momento dado. El miedo, combinado con mi audición comprometida y el hecho de que no podía respirar bien, me estaba haciendo perder un poco el sentido de la orientación, así que me dirigí automáticamente al suroeste, pero no estaba realmente seguro de lo que estaba haciendo. Respiraba como un maldito caballo y tosía con todas mis fuerzas. Empecé a llorar y a tropezarme con hojas y ramitas como un idiota. Tras eso me quedé hablando por teléfono con mi madre, que venía en camino con mi padre. Seguí escuchando sonidos, pero no estaba seguro de qué eran. Mi madre me empezó a gritar que corriera lo más rápido posible y que mi padre ya se estaba dirigiendo al punto de encuentro. Tenía mucho miedo, así que entré en modo supervivencia. Volví a hacerlo de medio correr, medio caminar rápido porque me faltaba el aliento. Entonces oí ramas que se rompían, pasos claros por primera vez desde abajo en el bosque y la campana sonando más fuerte. No quería hacerlo, pero miré por encima del hombro. Fue entonces cuando vi lo que estaba en el bosque conmigo, una figura alta arrastrándose en mi dirección al final del claro, haciendo sonar esta campana lentamente frente a su estómago. Podía decir que me estaba mirando fijamente. Ahora, no sé si fue por una habilidad secreta oculta para correr, o poderes sobrehumanos instintivos inducidos por la adrenalina, pero cuando digo que corrí por mi vida, lo hice y no miré atrás ni una vez. Mientras corría, empecé a gritar al sujeto: «Estoy al teléfono con la policía, están en camino». Sin embargo, era mentira. Sentí que algo terrible iba a pasar, y sentí que el hombre estaba justo detrás de mí, y me repetí a mí mismo que no debía mirar atrás. Estaba jadeando y resoplando, llorando muy fuerte y gritando. Sentí escalofríos en el cuello y luego me desconecté. Simplemente corrí. Incluso dejé caer mi mochila y solo me di cuenta de que ya no la tenía cuando estaba en el auto. Sentí que mi teléfono era mi única forma de llegar a casa. Las cosas ya no se sentían reales. Era como si mis piernas se movieran solas. No sabía si el hombre todavía me seguía. Solo podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos y la campana. Finalmente, escuché a mi papá gritar mi nombre y supe que venía en mi dirección y que podía verme por la entonación de su voz. Prácticamente me abalancé sobre él cuando estuvimos el uno al lado del otro. Mi papá también escuchó el timbre y mi mamá pudo escucharlo desde el teléfono. Ella se había quedado con el coche encendido para salir de ahí lo más rápido posible.